Bueno, ya listos aquí para comenzar. Vamos a ver cómo nos va en nuestra directo en el día de hoy. A ver qué nos observa. Hoy ha habido como problemas para el internet en esta zona de la ciudad. Hoy nos tocó a nosotros. Los problemas de internet. Que usamos una cámara de menor definición y un tinto. Maestro, mi sensei George, buena noche. ¿Mm? Eh, y ante la pregunta por qué les corté, por el teléfono no tenía recepción seguramente al otro lado porque saludé y no obtuve respuesta. Por aquí sí. Las cámaras de los computadores tienen menor definición, pero al fin y al cabo no es para que nos vean, sino para que nos escuchen. Bueno, eh, voy a decir algo original, y es que está haciendo frío. ¿Sí? Un poquito de música. Música instrumental colombiana, principalmente de la zona andina. ¿Sí? Como para matizar nuestra lectura del día de hoy. Cambiamos acá. Bueno, esta noche, como bien lo anunciamos en nuestra publicidad, eh, vamos a leer una obra de Laura Restrepo, una de las autoras colombianas más importantes de una gran proyección internacional desde hace mucho tiempo. Laura es periodista y es escritora, y en ambos aspectos de la vida le va muy bien. Entonces, pues, hoy con Laura Restrepo vamos a matizar este jueves, un día que en el Tomar Rueda logramos finalizar por fin nuestro proceso académico. Y para qué contar historias tristes, pero hay estudiantes que todavía no han notado que esto se acabó. Tinto de Colombia, o tinto como le llamamos aquí a nuestro café, café oscuro. Entonces, un tinto colombiano. Bueno, a ver, dos personas. Qué bueno, mi hijo y mi papá deben ser los que están viendo esto, ¿no? Bien. Entonces ya dejamos esto en manos de mis colegas de CitoSpeak. ¿Sí? Cambiamos de navegador y comencemos con el texto de Laura Restrepo, perdón, Laura Restrepo, quien a través de un texto que publicó hace más o menos unos 20 años, si mal no recuerdo, una novela intitulada La multitud errante, es de esas memorias de la violencia. Bueno, decir violencia en Colombia, eso es una perogrullada, pero de esas primeras violencias de los años 50, comienzos de los 60 entre liberales y conservadores. La gente que es arrojada de sus sitios, de, de sus hogares, de sus tierras, y tienen que comenzar a trasegar por la geografía, una geografía que les salve algo la vida. Y he tomado 3 capítulos de su novela para esta noche. A lo que vinimos. ¿Cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola? Me ha dicho que le duele el aire, que la sangre quema sus venas y que su cama es de alfileres, porque perdió a la mujer que ama en alguna de las vueltas del camino y no hay mapa que le diga dónde hallarla. La busca por la corteza de la geografía, sin concederse un minuto de tregua ni de perdón y sin darse cuenta de que no es afuera donde está, sino que la lleva adentro, metida en su fiebre, presente en los objetos que toca, asomada a los ojos de cada desconocido que se le acerca. El mundo me sabe a ella, me ha confesado. Mi cabeza no conoce otro rumbo, se va derecho donde ella.
Si yo pudiera hablarle sin romperle el corazón, se lo repetiría bien claro para que deje sus desvelos y errancias en pos de una sombra. Le diría: tú, Matildelina, se fue al limbo, donde habitan los que no están ni vivos ni muertos. Pero sería cegar las raíces del árbol que lo sustenta. Además, ¿para qué? Si no habría de creerme. Sucede que él también, como aquella mujer que persigue, habita en los entresueños del limbo y se acopla como ella a la nebulosa condición intermedia. En este albergue he conocido a muchos marcados por ese estigma, los que van desapareciendo a medida que buscan a sus desaparecidos, pero ninguno tan entregado como él a la tiranía de la búsqueda. Ella anda siguiendo como yo la vida, dice empecinado, cuando me atrevo a insinuarle lo contrario. He llegado a creer que esa mujer es ángel tutelar que no da tregua a su obsesión de peregrino. Va 10 pasos adelante para que él alcance a verla y no pueda tocarla. Siempre 10 pasos infranqueables que quieren obligarlo a andar tras ella hasta el último día de la existencia. Se arrimó a este albergue de caminantes como a todos lados, preguntando por ella. Quería saber si había pasado por aquí una mujer refundida en los tráficos de la guerra, de nombre Matildelina y de oficio lavandera, oriunda de Sasaima y radicada en un caserío aniquilado por la violencia sobre el linde del Tolima y del Huila. Le dije que no sabíamos nada de ella. A cambio le ofrecí hospedaje, cama, techo, comida caliente y la protección inmaterial de nuestros muros de aire. Pero él insistía en su tema con esa voluntaria ceguera de los que esperan más allá de toda esperanza y me pidió que revisara nombre por nombre en los libros de registro. Hágalo usted mismo, le dije, porque conozco bien esa comezón que no calma, y lo senté frente a la lista de quienes día tras día hacen un alto en este albergue en medio del camino de su desplazamiento. Le insistí en que se quedara con nosotros al menos un par de noches, mientras desmontaba esa montaña de fatiga que se le veía acumulada sobre los hombros. Eso fue lo que le dije, pero hubiera querido decirle: quédese, al menos mientras yo me hago a la idea de no volver a verlo. Y es que ya desde entonces me empezó a invadir un cierto deseo inexplicable de tenerlo cerca. Agradeció la hospitalidad y aceptó pernoctar, aunque solo por una noche, y fue entonces cuando le pregunté el nombre. Me llamo 7x3, me respondió. Debe ser un apodo. ¿Podría decirme su nombre? Un nombre cualquiera no se haga problema. Necesito un nombre, verdadero o falso, para anotarlo en el registro. 7x3 es mi nombre, con perdón, de ningún otro tengo noticia. Pedro, Juan, cualquier cosa, dígame por favor un nombre. Le insistí alegando motivos burocráticos, pero los que en realidad me apremiaban tenían que ver con la oscura convicción de que todo lo estremecedor que la vida depara suele llegar allí, de repente y sin nombre. Saber cómo se llamaba este desconocido que tenía al frente era la única manera, al menos así lo sentí entonces, de contrarrestar el influjo que empezó a ejercer sobre mí desde ese instante. ¿Debido a qué? No podría precisarlo porque no se diferenciaba gran cosa de tantos otros que vienen a parar a estos confines de exilio, envueltos en una aura enferma, arrastrando un cansancio de siglos y tratando de mirar hacia adelante con ojos atados a lo que han dejado atrás. Hubo algo en él, sin embargo, que me comprometió profundamente. Tal vez esa tenacidad de sobreviviente que percibí en su mirada, o su voz serena, o su oscura mata de pelo, o quizá sus ademanes de animal grande, lentos y curiosamente solemnes, y más que otra cosa creo que pesó sobre mí una predestinación. La predestinación que se esconde en el propósito último e inconfeso de mi viaje hasta estas tierras. ¿Acaso no he venido a buscar todo aquello que este hombre encarna? Eso no lo supe desde un principio, porque aún era inefable para mí ese todo aquello que andaba buscando, pero lo sé casi con certeza ahora y puedo incluso arriesgar una definición. Todo aquello es todo lo otro, lo distinto a mí y a mi mundo, lo que se fortalece justo allí donde siento que lo mío es endeble, lo que se transforma en pánico y en voces de alerta, allí donde lo mío se consolida en certezas, lo que envía señales de vida donde lo mío se deshace en descreimiento, lo que parece verdadero en contraposición a lo nacido del discurso o por el contrario,
lo que se vuelve fantasmagórico a punta de carecer de discurso. El en vez del tapiz donde los nudos de la realidad quedan al descubierto. Todo aquello, en fin, de lo que no podría dar fe en mi corazón si me hubiera quedado a vivir de mi lado. No creo en lo que llaman amor a primera vista, a menos que se entienda como esa inconfundible intuición que te indica de antemano que se avecina un vínculo, esa súbita descarga que te obliga a encogerte de hombros y a entrecerrar los ojos, protegiéndote de algo inmenso que se te viene encima y que por alguna misteriosa razón está más ligado a tu futuro que a tu presente. Recuerdo con claridad que en el momento en que vi entrar a 7x3, aún desde saber su ningún nombre, me hice con respecto a la pregunta que a partir de entonces habría de hacerme tantas veces. ¿Vino para salvarme o para perderme? Algo me decía que no debía esperar términos medios. 7x3. 7x3. Dudé al escribir. ¿Cómo firma usted? ¿Con números o con letras? Poco firmo, señorita, porque no confío en papeles. Sea pues, 7x3, le dije, y me dije a mí misma aceptando lo inevitable. Ahora venga conmigo, señor don 7x3, no le hará mal un poderoso plato de sopa. No le permitía comer esa ansiedad que lo abrazaba por dentro y que era más grande que él mismo. Pero eso no me extrañó. Todos los que suben hasta acá vienen volando en alas de esa misma vehemencia. Me extrañó, sí, no lograr mirarle el alma, pese a que en este oficio se aprende a calar hondo en las intenciones de la gente. Había algo en él que no encajaba en ningún molde. No sé si era su indumentaria de visitante irremediablemente extranjero, o su intento de disfrazarse sin lograrlo, o si mis sospechas recaían sobre ese bulto encostalado que traía consigo y que no descuidaba ni un instante, como si contuviera una carga preciosa o peligrosa. Además, me inquietaba esa manera suya de mirar demasiado hacia adentro y tampoco hacia afuera. No sé bien qué era, pero era algo en él que me impedía adivinar la naturaleza de la cual estaba hecho. Y aquí puedo volver a decirlo, para cerrar el círculo, lo que me intimidaba de esa naturaleza suya era que parecía hecha de otra cosa. Aceptó la hospitalidad por una sola noche, pero se fue quedando en contravía de su propia decisión, despidiéndose al alba porque partía para siempre y anocheciendo todavía aquí, retenido por no sé qué cadena de responsabilidades y remordimientos. Desde que me preguntó por su Matilde Lina, no bien hubo traspasado por primera vez la puerta, no paró ya de hablarme de ella, como si dejar de nombrarla significara acabar de perderla, o como si evocarla frente a mí fuera su mejor manera de recuperarla. ¿Dónde y cuándo la viste por última vez?, le preguntaba yo. Según debo preguntarle a todos, como si esa fórmula humanitaria fuera una abracadabra, un conjuro eficaz para volver a traerlo ausente. Su respuesta evasiva e imprecisa me hacía comprender que habían pasado demasiados años y demasiadas cosas desde aquella pérdida. A veces al atardecer, cuando se aquietaban los trajines del albergue y los refugiados parecen hundirse, cada cual en sus propias honduras, 7x3 y yo sacamos al callejón un par de mecedoras de mimbre y nos sentamos a estar, enhebrando silencios con jirones de conversación, y así, cobijados por la tibieza del crepúsculo y por el dulce titileo de los primeros luceros, él me abre su corazón y me habla de amor, pero no de amor por mí. Me habla meticulosamente, con deleite demorado, de lo que ha sido su gran amor por ella. Haciendo un enorme esfuerzo, yo lo consuelo. Le pregunto infinitamente, lo escucho, a veces dejándome llevar por la sensación de que ante sus ojos, poco a poco me voy transformando en ella y de que ella va recuperando presencia a través de mí. Pero otras veces lo que me huye por dentro es una desazón que logro disimular a duras penas. Basta ya, 7x3, le pido entonces, tratando de tomármelo en broma, que lo único que me falta por saber de tu tal Matildelina es si prefería comerse el pan con mantequilla o con mermelada. No es culpa mía, se justifica. Siempre que empiezo a hablar termino hablando de ella. En el cielo la negrura va engullendo los últimos rezagos de luz y muy abajo, al fondo, las chimeneas de la refinería con su penacho de fuego se ven mínimas e inofensivas como fósforos. Mientras tanto, nosotros dos seguimos dándole vueltas a la rueda de nuestra conversación. Yo todo se lo pregunto y me va respondiendo dócil y entregado, pero él a mí no me pregunta nada. Mis palabras escarban en él y se apropian de su interior, amarrándolo con el hilo envolvente de mi inquisición
y mientras tanto mi persona intenta ponerse a salvo, escapándose por ese lento río de cosas mías que él no pregunta y que jamás llegará a saber. 7x3 se saca del bolsillo del pantalón un paquete de piel roja, enciende un cigarrillo y se pone a fumar, dejándose llevar por el hilito de humo hacia esa zona sin pensamientos donde cada tanto se refugia. Mientras lo observo, una voz pequeña y sin dientes me grita por dentro: aquí hay dolor, aquí me espera el dolor, de aquí debo huir. Yo escucho aquella voz y le creo, reconociendo el peso de su advertencia. Y sin embargo, en vez de huir, me voy quedando cada vez más cerca, cada vez más quieta. Tal vez mi zozobra sea solo un reflejo de la suya, y tal vez el vacío que él siembra en mí sea hijo de esa ausencia madre que él almacena por dentro. Al principio, durante los primeros días de su estadía, creí posible aliviarlo del agobio, según he aprendido a hacer en este oficio mío, que en esencia no es otro que el de enfermera de sombras. Por experiencia intuía que si quería ayudarlo, tendría que escudriñar en su pasado hasta averiguar cómo y dónde se le había colado ese recuerdo del que su agonía manaba. Con el tiempo, acabé reconociendo dos verdades, evidentes para cualquiera menos para mí, que si no las veía era porque me negaba a verlas. La primera, que era yo, más que el propio 7x3, quien resentía hasta la angustia ese pasado suyo, recurrente y siempre ahí. Le duele el aire, la sangre quema en sus venas y su cama es de alfileres. Son palabras que escribí al comienzo, poniéndolas en boca suya, y que ahora debo modificar si quiero ser honesta. Me duele el aire, la sangre quema mis venas. ¿Y mi cama? Mi cama sin él es camisa de ortiga, nicho de alfileres. De acuerdo con la segunda verdad, todo esfuerzo será inútil. Mientras más profundo llego, más me convenzo de que son un hombre y su recuerdo. Bueno, continuamos, pero usted me permitirá, quien me esté viendo y escuchando, un vistacito aquí al chat. ¿Sí? Samir Depa, Luz Ángela, buenas noches, listo. Bueno, muchas gracias a ellos por su solidaridad. Regresamos. Y dice: la historia de su recuerdo, valga decir la trayectoria de su obsesión, empieza el mismo día de su nacimiento, 1 de enero de 1950. Aunque no exactamente nació, sino que apareció en la población rural de Santa María Bailarina, ya borrada de la historia, y que tuvo su lugar y su momento hace muchos años, lejos de aquí, en la vereda El Liminar, municipio Río Perdido, sobre la frontera del Huila y el Tolima. Según he podido reconstruir, recuperando aquí y allá las piezas sueltas de su volátil biografía, la aparición de 7x3 se produjo a la salida de la misa de gallo, en los escalones del atrio de una iglesia todavía en obra, que inauguraban prematuramente para celebrar la llegada del 50, que se anunciaba con viento agorero. Viene brava la vaina, se oía comentar entonces. Por la cordillera viene bajando una chusma violenta, clamando de huello general. Eran los ecos de la guerra chica, que cundía desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y que amenazaba con cerrar el cerco sobre la pacífica Santa María. Los vecinos se disponían a quemar pólvora en honor del Año Nuevo para suplicarle que pasara manso por el pueblo, y fue entonces cuando lo vieron. Un bulto quieto, pequeño, envuelto como un tamal entre una cobija de dulce abrigo a cuadros. No lloraba, solo estaba, recién nacido bajo la noche inmensa, ya desde entonces, con esa manera suya de estar alumbrada y solitaria. Miren, le sobra un dedo del pie, se asombraron al entreabrir la cobija, tal como habría de asombrarme yo, tantos años después, la primera vez que lo vi descalzo. Tal vez por eso algunos recelaron desde el principio, por el sexto dedo de su pie derecho, que aparecía así, de repente y caído de la nada, como señal peligrosa de que se andaba resquebrajando el orden natural de las cosas. A otros, más desprevenidos, los hizo reír esa arvejita de más graciosa y rosada, perfectamente redonda, apretada en la fila contra las otras 5 de la empanada minúscula del pie. El año viejo se fue dejando un niño de 21 dedos en atrio de la iglesia. Corría la voz por el pueblo y Matilde Lina, por novelera y curiosa, se abrió paso a codazos por entre el círculo de humanidad que se apretaba en torno al fenómeno. Cuando tuvo ante sus ojos, no pensó ni por un momento que tratara de un defecto. Por el contrario,
lo entendió como ganancia para ese ser venido al mundo con un pequeño don adicional. Sabía bien que toda rareza es prodigio y que todo prodigio trae su significado. Ya desde entonces la gran presencia en la vida del niño fue ella, Matilde Lina, la bandera del río, pobre como ave del campo, quien en ese esclarecido momento, equivalente si se quiere al de un segundo parto, lo tomó en sus brazos para revisar de cerca sus ojos, sus manos, sus partes de varón. Qué dolor para esos padres desprenderse de su hijo. ¿Sabe Dios de qué huirían? ¿De qué lo quisieron salvar? Dijo Matildelina en voz alta, después de abrigarlo con una mirada larga en la que ya se notaba un propósito de arraigo, y que en este punto habrá quien se pregunte cómo vine yo a saber cuáles fueron sus palabras exactas y el tono que utilizó para pronunciarlas, a lo cual solo puedo responder que simplemente lo sé, que sin conocerla he llegado a saber tanto de ella, que me otorgo el derecho de ser su vocera, sin que sobre añadir que por otra parte, aquellas fueron palabras que no llegó a escuchar nadie, porque ya tronaban los primeros voladores y el cielo estallaba en estrellas. Las velas romanas disparaban chorros de bolas candentes y las rodachinas giraban en el alambre, espléndidas como soles. El gentío se perdía entre el humero y el estrépito de pólvora y Matilde Lina quedó sola frente a las puertas ya cerradas de la iglesia. Miraba absorta los fuegos artificiales con los ojos encendidos de reflejos y apretaba contra sí el niño de la cobija como si ya nunca lo fuera a soltar. Lo amparó de ahí en más por puro instinto, sin decidirlo ni proponérselo. Y solo a él, en este mundo, le permitió entrar al espacio sin ventanas ni palabras donde escondía sus afectos. Criatura irreal y anfibia, Matilde Lina, siempre a la orilla del río entre espumaredas y ropa blanca. Así la recuerda 7x3 y cuenta que creciendo a la sombra de esa mujer de agua, supo que la vida podía ser de leche y miel. Cuando comenzaba a hacerse oscuro y los pájaros a coger nido, evoca desde las crestas de su añoranza, ella me llamaba y yo se lo agradecía. Era como ponerle fin al día. Su voz se quedaba pegada al aire hasta que yo regresaba a ovillarme a su lado. 7x3 nunca ha querido deshacerse de la cobija de dulce abrigo a cuadros, deshilachada y sin color ya vuelta a trapo, y más de una vez lo he visto estrujarla como queriendo arrancarle una brizna de memoria que le alivie el desconsuelo de no saber quién es. El trapo nada le dice, pero suelta un olor familiar donde él cree reencontrar la tibieza de un pecho, el color del primer cielo, el ramalazo del primer dolor. Nada en realidad, salvo espejismos de la nostalgia. Lo demás son historias que Matilde Lina le inventaba para enseñarle a perdonar. No te hagas mala sangre, niño, le decía cuando lo descubría asomado a la amargadura. Que no te abandonaron por malos tus padres, sino por tristes. No los puedo perdonar, rezongaba él. Los que no perdonan atraviesan un río de aguas malsanas y se quedan a vivir en la orilla de allá. Historia 3. O capítulo 3. La pólvora que hicieron tronar aquella noche de nada valió. Peor aún, parece haber surtido el efecto inverso. Como invitada por el chisporroteo, la violencia penetró ese año arrasadora y grosera, y Santa María, que era liberal, fue convertida en pandemonium por la gran rabia conservadora. Fue así como a los pocos meses de vida 7x3 debió ver por primera vez, o por segunda o por tercera, el espectáculo nocturno de las casas en llamas, los animales sin dueño bramando en la distancia, la oscuridad que palpita como una acechanza, los cadáveres blandos e inflados que trae la corriente y que se aferran a los matorrales de la orilla, negándose a partir, el río temeroso de sus propias aguas que se aleja deprisa, queriendo desprenderse del cauce. Lloré hasta que Dios se cansó de oír mis gritos, me cuentan, al evocar esos días de juicio final. La señora Perpetua, inquilina de este albergue, quien por acasos de la fortuna también es oriunda de Santa María Bailarina y debió presenciar su destrucción. Enterré a mi marido y a 3 de mis hijos y salí corriendo con los que me habían quedado. Descarnada y ya vacía de lágrimas, me miraba a mí misma y me decía, Perpetua, de ti no queda sino el pellejo. Los sobrevivientes del exterminio invirtieron la última reserva de coraje en el rescate de su santa patrona, la que le diera nombre al pueblo, una virgen colonial tallada con tino y con ritmo en madera morena, que había derrotado los siglos y las plagas,
para conservar intacta la frescura de rosicleres en las mejillas y los visos dorados en los pliegues del manto, y que ostentaba el quiebre de cadera y las suaves ondulaciones de brazos, que son rasgos propios de esas imágenes de santas que la costumbre ha dado en llamar bailarinas. Madre, no hay sino una, pero yo tuve la suerte de contar con dos. Se ríe 7x3. Ambas buenas y protectoras. La celestial tallada en madera de cedro y la terrenal. De la terrenal yo diría que está hecha de mazapán y azúcar. Con la madre celestial encaramada en andas, resplandeciente y risueña, huyeron a las montañas a esperar a que pasara la matazón. Nada podría sucederles mientras estuvieran bajo el amparo de ella. La llena de gracia, la inmaculada, con su corona de reina fundida en plata fina, su cuarto de luna creciente enredado en las enaguas, y más abajo, ya en pedestal, aquella serpiente de rostro satánico que se rendía sin remedio a sus pies, mientras que ella la pisaba como sin darse cuenta, como si la maldad del mundo no fuera cosa. Pero la violencia librada a su antojo, en vez de pasar arreciaba, y las noticias que llegaban de abajo eran soplos de desaliento. Los conservadores pintaron de azul todas las puertas del pueblo, pintaron de azul hasta las vacas y los burros, y dicen que el que se atreva a andar de colorado le van a bajar la garganta. Se prendió el candeleo desde el Totumo hasta el río Cascabel. Dicen los azules que solo paran cuando hayan derramado toda la sangre liberal. Dicen que así piensan ganar las elecciones próximas. Viendo el caso irremediable, los rojos de Santa María le dijeron adiós a su tierra, mirándola de lejos por última vez. Improvisaron caravana y avanzaron hacia oriente, desarrapados, fugitivos y enguerrillados, con la muerte pisándole los talones y la incertidumbre esperándolos adelante, y siempre presente el acoso del hambre. Al centro, junto con la Santa de Madera, iban Perpetua, sus hijos, Matildelina, 7x3, los ancianos, las demás mujeres, los otros niños. Los hombres armados con 8 fusiles y 2 escopetas formaban en torno un cerco protector. Los niños no sufríamos, me confiesa 7x3. Íbamos creciendo en los vientos de la marcha y no teníamos antojo de pertenencias. La lenta romería se prolongó año tras año hasta que se hizo larga como la vida misma. Aquí y allá se les fueron incorporando otras montoneras liberales que también vagaban al garete, nuevos desplazados por desahucios y matanzas, más sobrevivientes de pueblos y campos arrasados, comandantes, agricultores acostumbrados a sembrar y a pelear, diversas gentes correteadas a la fuerza y demás seres que solo en la errancia encontraban razón y sustento. Éramos víctimas, pero también éramos verdugos, reconoce 7x3. Huíamos de la violencia, sí, pero a nuestro paso la esparcíamos también. Asaltábamos haciendas, asolábamos cementeras y establos, robábamos estrépito, nos mostrábamos inclementes cada vez que nos cruzábamos con el otro bando. La guerra todo envuelve, es un aire sucio que se cuela en toda nariz y aunque no lo quiera, el que huye de ella se convierte a su vez en difusor. Los que no podían seguir se iban quedando a la vera del camino, bajo una cruz de palo y un montón de piedras. El número de los menores se conservaba siempre el mismo, según restaban los que morían y volvían a sumar los que iban naciendo. Los demás protagonizaban la historia móvil y escurridiza de los que emprenden la huida. Horas quietas al acecho, abatimiento por los caminos del Señor, café sin dulce y carne sin sal, pleitos y llantos, conciliaciones y consolaciones, delirios de paludismo y diarrea, juegos de cartas, páramos helados que humedecen la ropa y hacen tiritar la piel, rastrojeras, bosques de niebla, cañaduzales, sembradíos de piña ardiendo bajo el sol. El olor del enemigo impregnándolo todo, hasta la tela de la camisa y las hojas de los árboles, y un constante trasegar de ilusiones y un obsesivo espejeo de tierra propia que fueron y siguen siendo el motor de su marcha. ¿Buscando qué? ¿Días y noches persiguiendo qué? Se preguntaba ahora mismo ante mí 7x3. Nadie sabía, y yo, que era niño menos. Recuerdo la esperanza que abrigábamos entonces porque es la misma que abrigamos todavía. Cuando la guerra pase. Cuando la guerra maine. ¿Cuándo será ese cuándo? Ya pasó medio siglo desde aquel entonces y todavía nada. La guerra que no cesa cambia de cara nomás. A René Girard, quien fuera mi profesor en la universidad, le escribo diciéndole que esta violencia envolvente y recurrente es insoportable por irracional, y él me contesta que la violencia no es nunca irracional, que nadie como ella para llenarse de razones cuando quiere desencadenarse.
Andaban montados en tragedia mayor, pero nunca quisieron entenderlo así. Ni Matildelina, la lavandera de Sasaima, ni el niño del 21 dedos. Mientras los demás padecían hambre, ellos vivían olvidados de comer. La tristeza y el miedo no encontraban en su alma paja para tejer rancho. La desolada noche fría les parecía noche y nada más. La vida despiadada era solo la vida, porque no ambicionaban una distinta ni mejor. Los otros lo habían perdido todo y ellos nada, porque no se pierde lo que nunca se tuvo ni se quiere tener. Como no traía nombre preciso, habíamos caído en la usanza de llamar 21 al chico del pie extravagante, según el número peculiar de sus demasiados dedos, hasta el día en que Charrolindo nos prohibió en tono terminante y bajo amenaza de castigo que lo apodáramos así, por no ser caritativo, según dijo, apellidar a la gente por sus defectos. Cuenta perpetua, aclarándome que Charrolindo era un joven bandolero liberal de apariencia gallarda, que había heredado de un tío el cargo de jefe de la procesión de desterrados. Pese a la orden perentoria, algún desprevenido volvió a decir 21 en presencia del jefazo y este lo tiró al suelo de un sopapo. Entonces, en vez de 21, surgió el 7x3, como un eufemismo y desacato encubierto a la autoridad, y ese San Benito se le pegó al niño para no abandonarlo más. Recuerdo a 21 como si lo hubiera estado viendo, me asegura Perpetua. Nacido de la nada y de la rareza de ese pie de dos pares. De niño se inclinaba hacia el huraño y hacia la gran timidez. Pero por Dios que aquel dedito sobrante no le impedía correr. Como una gacela volaba descalzo por los andorreales. En algún punto de la travesía, Matildelina, apertrechada en su niño, desistió de ocuparse de los demás humanos. Ella que nunca fue experta en tratarlos y se desentendió del todo de sus razones, de sus palabras y de sus actos. Simplemente lo seguía sin preguntar ni pedir, llevando al niño consigo, los dos livianos y soñadores, casi imperceptibles para los demás, poderosos e intocables en su extrema indefensión. 7x3 aprendió a caminar detrás, calando su pie pequeño en la huella que ella iba dejando, y así avanzaba confiado, a ratos despierto y a ratos dormido, sin quedarse atrás, sin perder el ritmo, como si conociera aquel rastro desde antes de nacer. Para espantar el silencio que cae cuando se anda huyendo, Matildelina le enseñó el arte de hablar, pero solo de animales. En los desvelos del monte se acurrucaban para adivinar el currucutú del búho zarabiado, o las rondas de amor de la tigre en celo, o los ojos rojos y el aliento pútrido de los perros del diablo. El diálogo entre ellos era cháchara irrelevante, permanente y surumbática sobre las costumbres del animalero. ¿Oyes?, le preguntaba ella bajo la tempestad. No es trueno, sino estampida de bestias mostrencas. Otras veces le indicaba, mira, es huella de gato cerrero, o de guagua, de tatauro, de chigüiro, porque cualquier traza sabía distinguir sin riesgo de confusión. Acaracolada en la memoria traía ella a Sasaima, la tierra donde vivió de niña y hablaba con cariño de sus muchos animales, de las golondrinas que atraviesas, el chorro de luz que cae desde lo alto en cuevas de Gualibá, de los sapos negros y lisos que se hacen invisibles cuando se paran sobre las piedras negras y lisas del río Dulce, del chumbilá, que es un ratón alado pero entregado al vicio, porque cuando los campesinos lo atrapan le enseñan a fumar y él aprende gustoso. Solo de eso hablaban, de bichos y más bichos, me cuenta doña Perpetua. A esos dos no les interesaba a nadie más. Eso lo comprendo yo demasiado bien, que nadie más les suscita pasión y ni siquiera interés, porque cada uno de ellos es el continente donde el otro mora como único habitante. Mírame, 7x3, tócame, huéleme, escucha el rum rum que me atormenta sin lograr convertirse en palabra pronunciada. ¿Te das cuenta de que a diferencia de ella yo estoy aquí y ahora? ¿Que soy presencia, que el ojo registra y tacto constata? ¿Tendrás por fin el valor de reconocer que en este mundo de acá es preferible alcanzar que perseguir? ¿Que una mujer de carne y hueso es mejor que una recordada o imaginada? 100 veces mejor, aunque no sea la bandera, ni haya nacido en Sasaima, ni sepa un cuerno de animales del trópico. El albeiro se llevó los alicates, le oigo decir a 7x3, mientras trabaja, grita en la construcción de un nuevo tambo. Albeiro, ¿dónde están los alicates? Con desparpajo, y yo quisiera advertirle que no trate de engañarse. ¿Qué puede saber él de los albeiros o de los alicates? ¿Qué sabe acaso del presente y sus circunstancias? Bueno, ahí están nuestras 3 historias de esta noche.
Laura Restrepo, escritora y periodista bogotana, colombiana fundamentalmente. Eh, ¿Qué más puede uno decir? La violencia para tantas historias, nuestras violencias. Pareciera que no podíamos vivir sin ella. Damas y caballeros, video escuchas, muchas gracias por aceptar esta invitación de Sitio Speak todas las noches en nuestros días hábiles. Ya nos vamos acercando al final de este año y de nuestra lectura. Muchas gracias. Mañana el Cordi, el profe Abel. Ayer estuvo el profe Jorge. ¿Sí? Y gracias a todos ustedes. Feliz noche.